Buenas tardes, soy Miguel Ángel Pelle, el presidente del Banco Central de la República Argentina. Bienvenidos a todos. Simplemente voy a dar una introducción a esta premiación. El Banco Central tiene un largo compromiso, no solo con el hacer irregular sobre la economía argentina, sino también sobre el desarrollo estadístico y científico. Lo demuestra su revista Ensayos Económicos, las jornadas monetarias y bancarias que realizamos todos los años, y el desarrollo científico y la búsqueda de la verdad, que es uno de los objetivos de nuestra ciencia, la ciencia económica. Nuestra tarea como científicos que somos es una tarea ardua. La ciencia económica debe ser una de las más permeadas por el poder y por los intereses, así que desarrollar métodos que nos aseguren que estamos hablando sobre hechos y no sobre conjeturas es una tarea fundamental. Por eso felicitarlos por el premio que están recibiendo hoy, especialmente a los jóvenes economistas y a los estudiantes, y también a los que estamos premiando por sus tesis doctorales. Es un compromiso de nuestro banco también el apoyo a aquellos colegas que buscan la verdad a través del desarrollo de sus tesis doctorales. Así que le voy a dar la palabra al vicepresidente del banco, a Sergio Wosechesen, y luego a Jorge Carrera, y luego lo tenemos a Germán Feldman, que van a exponer y presentar a los premiados. Bueno, ¿cómo están? Gracias, Miguel. ¿Cómo están todos y todas? Sumarme a las palabras del presidente del banco, agradecer, felicitar por la participación en esta nueva edición del premio Raúl Prebisch, felicitar a los ganadores y a las ganadoras. Realmente ha sido una experiencia hermosa nuevamente poder leer y premiar los trabajos. Como me gusta hacer en estas ediciones, traer algo de Prebisch. En esta oportunidad lo que fue la clase inaugural que hace en la Universidad de Buenos Aires, en la querida Facultad de Ciencias Económicas, sobre la clase de Economía Política, sobre dinámica económica, y esta analogía que hacía con la teoría económica y los mapas, ¿no? Él hablaba de viejos mapas con los cuales se había formado y de la importancia que tenían esos mapas, esa teoría económica para el hacer. Él hablaba de que se fue haciendo un hombre de práctica, como decía recién Miguel. Y la importancia de actualizar, seguir esos mapas, pero actualizarlos a la realidad de los países, ¿eh? Y esto es más que cierto, particularmente en la teoría monetaria, como decía Hicks, la más fenomenológica de todas las teorías, ¿no? Y la importancia de lo que vimos en esta nueva edición en todos los trabajos, de tratar de adaptarlos a los hechos estilizados de una economía como la Argentina, que está atravesando, al igual que todo el resto del mundo, un shock. Es inédito lo que nos está pasando, pero a la Argentina le suma estas dificultades para sostener los procesos de crecimiento, desarrollo, generación de empleo, distribución del ingreso, la dificultad de este Banco Central para sostener regímenes monetarios y cambiarios en el tiempo, y por eso celebrar los aportes, porque creo que aún viniendo de escuelas de pensamiento diferentes, todas aterrizan en la necesidad de partir de hechos estilizados, que creo es la mejor forma de empezar a resolver estas cuestiones. Así que me sumo a las palabras de Miguel, felicitarlos e instarlos a seguir este camino, que sigamos fortaleciendo este espacio de reflexión que tanto hace falta para la Argentina que viene. Bueno, yo también los saludo a todos y todas, me uno a las palabras que recién han dicho. Creo que este premio es un éxito en la cantidad de gente que hemos tenido, un éxito en la variedad de enfoques que hemos tenido. Me parece que eso es sumamente importante. Yo creo que a su manera Prebisch, que fue muy importante, obviamente, como todos ustedes saben, para este banco, estaría muy contento de la variedad de enfoques que tenemos, temas de los más diversos, regla de Taylor, metas de inflación, pass-through, uso de los encajes, requisitos de liquidez, commodities. Hemos tenido una variedad de trabajos y una riqueza de trabajos, todos muy bien escritos, que nos han dado, además, nos ha significado un esfuerzo grande en evaluarlos, pero nos llena de orgullo.
Creo que haber retomado esta gestión, el premio Previch, luego de un tiempo en que estuvo suspendido, nos demuestra con este éxito que hemos tenido este año lo bien que hicimos en mantener y continuar este premio. Y de nuevo digo, no es un premio donde queremos tener una visión unificada, una corriente única, sino tener la variedad que hemos tenido en este caso. Por eso nos llena de orgullo, nuevamente los felicitamos y obviamente el Banco Central siempre está abierto a escucharlos y a escuchar todas las recomendaciones y consejos que puedan ustedes dar. Y particularmente, como decía Miguel, creo que también hay un gran esfuerzo y nos significó mucho esfuerzo a nosotros evaluar las tesis de doctorado. Eso nos llena de compromiso. Es una idea que originalmente justamente fue de Miguel en su momento cuando era vicepresidente en otra gestión, agregar las tesis de doctorado al premio Previch, y me parece que es un gran aporte. Así que nuevamente felicitaciones a todos y los esperamos con todas las contribuciones que ustedes puedan hacer. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Déjenme en primer lugar felicitarlos y felicitarlas por sus trabajos. Quisiera agradecerle a Miguel Pese, presidente del banco, y a Jorge y a Sergio, miembros del directorio, por el apoyo que le dan anualmente al premio. Adicionalmente a Jorge y a Sergio, que también fueron miembros del jurado en esta edición del premio. Y también tenemos remotamente a las dos participantes externas del jurado de este año, a quien agradecemos especialmente, Margarita Olivera y Andrea Molinari. No sé, Margarita, si querías hacer alguna breve reflexión. Hola, hola a todas y a todos. Gracias, Germán. No, simplemente repetir las palabras que ya fueron dichas. Fue un trabajo interesante de lectura, de análisis, ver esa variedad de enfoques, encontrar ahora inclusive una variedad de lugares desde donde estos trabajos, estas reflexiones fueron pensadas. Y bueno, como yo comentaba, ¿no? Entre los jurados tuvimos un trabajo arduo y de bastante reflexión al respecto, y mi lugar, yo no vengo de las finanzas, sino que vengo más desde el desarrollo económico. Entonces para mí era muy importante entender que esa conexión de los trabajos con la realidad y compensar realidades y realidades diferentes, que el objetivo único y último nuestro como cientistas sociales tiene que ser el de la transformación de nuestra realidad. Así que felicitaciones por todos los trabajos. Me sumo inclusive al comentario muy positivo sobre los trabajos de tesis de doctorado, realmente trabajos muy buenos los cuatro, y muy contenta también de tener ese nivel de profundidad en los trabajos de doctorado, pero no únicamente, también en los trabajos de jóvenes profesionales y estudiantes. Entonces, muchas gracias, gracias por invitarme a espiar un poco este mundo, y felicitaciones. Muchas gracias, Margarita. Andrea. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias primero por la convocatoria. Ya habíamos agradecido en el momento de juntarnos para hacer esta selección, que tampoco fue fácil. Estuvimos bastantes horas conversando y preguntándonos a ver, digamos, qué requisitos eran los mejores. Yo creo que han sido seleccionados trabajos muy buenos. Coincido también con la evaluación respecto de las tesis doctorales. Las cuatro fueron muy buenas. Y también, como no vengo del campo de las finanzas, agradecí mucho la paciencia de los colegas, y sobre todo de los colegas, respecto de algunas cuestiones que también busco por ahí, desde el lugar que busca también Marga, el tema de que podamos contribuir y tengamos una cuestión, digamos, muy importante, una contribución empírica importante a la ciencia. Así que bueno, felicitaciones a los ganadores, a las ganadoras, y bueno, vamos a escuchar ahora seguramente algunos detalles sobre los trabajos. Bueno, muchas gracias, Andrea. Si les parece, vamos a empezar a recorrer cada una de las categorías y sus ganadores. Como todos saben, el premio tradicionalmente tiene 3 categorías: estudiantes universitarios, jóvenes profesionales y tesis de doctorado.
Así que vamos a empezar por la categoría de estudiantes universitarios. En el caso del segundo puesto fue para Juan Goldín, de la Universidad de Buenos Aires, por su trabajo Una Taylor Rule para la Argentina. Lo felicitamos a Juan, que lo tenemos ahí conectado. Y en el caso del primer premio fue para Miguel Andino Plechuk, de la Universidad Nacional del Litoral, con un trabajo titulado El régimen de metas de inflación en un contexto de inestabilidad financiera, análisis de la experiencia reciente del régimen en Argentina desde un enfoque minskiano. Miguel, nos interesaba que nos resumieras un poco las principales conclusiones de tu trabajo. Bueno, ante todo, un agradecimiento enorme a las autoridades del Banco Central por otorgarme este premio. Y bueno, y primero, ante todo, también quiero felicitarlos por este tipo de certamen, porque estimula mucho a los universitarios y a graduados para que se metan de lleno en lo que es el campo de la investigación. Y bueno, también quiero decir que admiro mucho a todos los que están ahí sentados, he leído muchos papers de ustedes, así que la verdad que es un poco irreal para mí estar hablando con ustedes, porque siento mucha admiración. Así que bueno, gracias por el reconocimiento. Me voy a tomar 2 segundos nomás para dedicar este premio a mis hijas que están en camino, Alana y Amelia, son mellizas, y a mi compañera Constanza, que es la que me apoya en mi carrera. Bueno, paso a mi trabajo. Mi trabajo consistió fundamentalmente en utilizar el enfoque desarrollado por Amos Minsky, que a mi criterio plantea un razonamiento contraintuitivo para lo que es la economía mainstream, que a mí me resultó muy interesante, que es que la propia dinámica del sistema económico puede derivar una situación de crisis, que se empieza a gestar justamente en los momentos de estabilidad financiera. Eso me resultó muy interesante. Por lo tanto, contacté a una de las personas que más sabe en esto, que es Florencia Medici, que fue también mi directora de tesina, y ella con mucha generosidad también me guió. Otra persona que me guió muchísimo, me dio una mano, fue Nicolás Cebollas, que está ahí sentado. Y bueno, lo que hice fue utilizar este enfoque para contraponerlo con lo que es la aplicación del régimen de metas de inflación en la última experiencia que fue del régimen aquí en Argentina en la época de 2016-2019, para ver si hubo un vínculo entre este régimen y la situación de inestabilidad financiera que se manifestó fundamentalmente a partir de 2018 en la economía argentina. La conclusión de mi trabajo fue que sí, que existió un vínculo y que ese vínculo se relacionó particularmente a la forma en que se gestionaron los flujos de divisas por parte de los policymakers que estuvieron en funciones durante el periodo. Esa es la conclusión general de mi trabajo. Bueno, muchas gracias, Miguel. Felicitaciones de vuelta para vos y para Juan por haber obtenido estas distinciones en el premio de estudiantes universitarios. Luego tenemos la segunda de las categorías del premio de jóvenes profesionales. En ese caso, el segundo puesto es compartido por 2 trabajos. Por un lado, Carla Venosi, de la Universidad de Buenos Aires, por su trabajo Impactos en los requerimientos de capital derivados de distintas definiciones de default. Felicitaciones, Carla. Y Lucas Gurovich, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, por su trabajo ¿Cuáles son los determinantes de las expectativas inflacionarias en Argentina? Un estudio empírico exploratorio. Felicitaciones también para Lucas. En el caso del primer premio también es compartido. Esta fue una categoría donde nos pusieron en aprietos a los miembros del jurado. Por Ernesto Pizarro Levi, de la Universidad Nacional de Chilecito, por su trabajo Determinantes de la Inflación, un análisis del caso argentino a través del filtro de Kalman 2004-2020, y Tomás Carrera de Sousa, de la Universidad de Buenos Aires, por su trabajo Reassessing Sticky Price Models Through the Lens of Scrape Price Data. Ernesto, no sé si estás por ahí y querías comentarnos un poco las principales conclusiones de tu trabajo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Banco Central y al jurado por esta distinción, y también aprovechar la oportunidad para saludar a todos los ganadores de esta edición.
Bueno, mi trabajo busca identificar los factores que determinan la inflación en la República Argentina para el periodo 2004-2020, y a partir de dicha identificación intenta detectar cuáles de esos factores revisten una mayor preponderancia en la explicación del fenómeno inflacionario en nuestro país. En este sentido, el trabajo establece una dialéctica entre los constructos teóricos que explican la inflación argentina, teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno inflacionario en sí mismo. En este sentido, bueno, se aplica la metodología del filtro de Kalman, la cual constituye un procedimiento para estimar sistemas dinámicos que están representados en el estado de espacio, que además es una alternativa recursiva a la estimación convencional por mínimos cuadrados, y además nos permite modelar componentes que no son observables en las series de datos, y también estimar parámetros que por alguna razón intrínseca a esos datos cambian a lo largo del tiempo. A partir, digamos, del modelo construido en el cual se tienen en cuenta variables como el IPC, el tipo de cambio, rezagos del IPC para poder medir el componente de inercia de la inflación, y variables después construidas como el caso de una canasta de precios de las exportaciones de commodities de Argentina, y también una variable proxy para medir la puja distributiva, y además de utilizar el agregado monetario M1. Las principales conclusiones es que los parámetros que acompañan a las variables son fluctuantes a través del tiempo, y esa fluctuación persiste, ¿sí? A lo largo del tiempo, y además se observa, ¿no?, de que todo lo que sucede en el momento T también termina teniendo repercusiones en los momentos posteriores, es decir, en temas H. Más específicamente, se detecta con respecto ya a las variables, la existencia de un pass-through del tipo de cambio sobre los niveles de precios, y además una variabilidad del tipo de cambio que se traduce a precios durante la crisis del 2008, en la cual fue medida a través de una variable control. También se vislumbra la existencia de un componente inercial de la inflación, fundamentalmente en los momentos en los que los procesos inflacionarios se aceleran en nuestro país, pero en este sentido la no existencia de colinealidad entre los rezagos indica que no se trata de un fenómeno estrictamente inercial, por lo cual no es la única causa. Y con respecto, por ejemplo, al agregado M1, se tiene una correspondencia estadística, es decir, el M1 explica los precios, pero se verifica relaciones opuestas en los momentos en los que el M1 disminuye, es decir, cuando el M1 disminuye, la inflación continúa acelerando. Y respecto a las variables creadas, en el caso de la puja distributiva no se encuentra significancia estadística, y en el caso de la canasta de precios hay una relación positiva estadísticamente significativa, pero en términos de proporción no es la principal causa que explica nuestro fenómeno inflacionario. Para cerrar, se concluye en términos generales de que el modelo aplicado y las estimaciones realizadas apoyan, ¿sí?, la idea de una inflación multideterminante, en los cuales los principales factores que estarían explicando nuestro proceso inflacionario en el periodo analizado, que es 2004-2020, es principalmente el tipo de cambio, el efecto inercial, los precios internacionales de los commodities, y en menor medida el agregado M1. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Felicitaciones nuevamente. Tomás. Hola, sí, buenas tardes. En primer lugar, me sumo a las palabras de Ernesto y de Gabriel en agradecerle al jurado y a las autoridades del BCRA, y en felicitar también a los otros ganadores y también a los participantes. Mi trabajo se enfoca en los fundamentos microeconómicos o sobre las rigideces nominales en los modelos macro. En síntesis, un factor clave de los modelos macro para generar no neutralidad del dinero, o sea que una expansión monetaria tenga efectos reales, es que
es la existencia de rigideces nominales, o sea que los precios no ajustan automáticamente ante un shock monetario. La versión básica del modelo neokeynesiano usa el ajuste calvo, el calvo pricing, que implica que en cada periodo una fracción de precios, hay una fracción de precios que ajustan, mientras que el resto de los precios se mantienen. Y si bien ese ajuste de calvo resulta muy útil en el sentido de que permite primero resolver el equilibrio general de una manera sin muchas complicaciones y además generando no neutralidades del dinero, con la aparición de Big Data en los últimos 10-15 años, se comprobó que en realidad los precios no ajustan aleatoriamente como en cada periodo como nos podríamos imaginar, sino que siguen un patrón que se podría derivar de la función de optimización de la firma. Entonces, para mi trabajo, usé una base de datos de precios de supermercados de 6 países distintos, que recolecté por 1 año y medio, con más de 5 millones de precios diarios, con la idea de entender un poco mejor cómo es que ajustan los precios y cómo es la mejor forma de incorporar esta rigidez nominal en los modelos macroeconómicos. Entonces, en mi trabajo, que lo dividiría en dos partes, en la primera es más una sección descriptiva en la cual me enfoco en las características de los ajustes de precio, y las principales características que encuentro en los datos son que hay una relación entre las principales estadísticas de los precios, de los cambios de precios, o sea, la magnitud de los cambios de precios, la simetría, la kurtosis, la frecuencia con la que ajustan los precios. Todas esas estadísticas se relacionan con la tasa de inflación de un país, lo cual no resulta muy sorprendente, pero es un factor que los modelos macro tienen que explicar para matchar los datos. Otras características es que la distribución de los cambios de precios no es normal, tampoco es bimodal, sino que tiene una muy baja fracción de precios cercanos a cero, pero esa fracción no es trivial, lo cual después medio que se contradice con una corriente de modelos de costos de menú que implica que hay un agujero en la distribución alrededor de cero. Y después la tercera característica es que productos familiares, entre comillas, que son productos de la misma marca, tienden a ajustar en el mismo precio, con el mismo tamaño y con la misma frecuencia sus precios. Entonces, en la segunda parte del trabajo tomo esas características que encuentro y presento un modelito de decisión de la firma que después en el equilibrio parcial machea esas características y esos momentos que encuentran los datos. Y el elemento clave de ese modelo es un modelo de costo de menú, que el elemento clave es que el costo de menú está dividido en distintos componentes. Tiene un componente general, que es que la firma paga un precio general a la hora de ajustar, que eso va a devenir después en economía de escala, de ajuste del precio. Tiene un componente particular, que es que por cada precio individual, la firma tiene que pagar un pequeño costo para ajustar, lo cual deviene en el agujero casi perfecto cercano a cero. Y después hay también economía de escala al ajustar productos familiares, que en los datos son productos de la misma marca. Y después muestro al final cómo, incorporando ese pequeño desglose de los costos de menú, el modelo machea las características y la distribución de los cambios de precios para todos los países de mi base de datos, que son países muy heterogéneos en términos de inflación. Eso sería. Muchas gracias, Tomás. Felicitaciones nuevamente. Pasamos entonces a la tercera y última de las categorías del premio Prebisch, de tesis de doctorado en economía. En ese caso, en esa categoría, tuvimos una mención honorífica para Hernán Reuteberg, de la Universidad Nacional de Quilmes, por su tesis Transformaciones productivas detrás del auge y el retroceso en los términos de intercambio del siglo XXI. Felicitaciones a Hernán. Y el primer premio fue para Nicolás Ceola, de la Universidad de Buenos Aires, por su trabajo
Dimensión Nacional e Internacional de la Financiarización en América Latina, un estudio en base a estados contables de grandes empresas no financieras de 2000 a 2015. Felicitaciones también para Nicolás y nos gustaría que nos cuentes un poco las principales conclusiones de tu tesis. Bueno, yo también muchas gracias, Germán. Empezar por agradecer a los miembros del jurado por haber elegido mi trabajo, también felicitar al resto de los colegas y las colegas por sus trabajos. Estoy muy contento, es un hermoso reconocimiento a un esfuerzo de varios años, como es hacer una tesis de doctorado, que para mí fue transformador, no solo en lo que aprendí, sino también en la forma de pensar y estudiar problemas económicos. Creo que le pasa a todos los que tienen la posibilidad de hacer un doctorado. Y también quisiera marcar mi alegría por la elección de la temática del trabajo, que supone una mirada no convencional sobre la relación entre finanzas, deuda privada e inversión productiva enfocada en el caso de América Latina. El objetivo del trabajo fue comprender los canales de transmisión de la financiarización desde la economía global y los efectos que esto tiene sobre las empresas no financieras en América Latina, en particular estudiando el caso de la inversión productiva y la utilización de liquidez originada en la emisión de deuda en mercados financieros. Destacar que no hay muchos trabajos que estudien el tema de la financiarización en América Latina desde la particularidad que tomé yo considerando los balances de empresas. Por su propia naturaleza, asimismo, la financiarización es una categoría pensada para los países centrales, donde la mayoría de los trabajos del tema están enfocados ahí, de modo que existe una vacancia en el área del estudio de la financiarización en América Latina que esta tesis buscó llenar. En ese sentido, el trabajo está dividido en 3 grandes bloques. En primer lugar, se hizo una puesta en común de los distintos abordajes del concepto de financiarización. En segundo lugar, una descripción histórico-estructural de la performance macroeconómica y exportadora de los países de la región, con el fin de obtener una serie de taxonomías que se emplearon después en el estudio del trabajo empírico. Y un tercer bloque, el más desarrollado, que se dedica básicamente a la medición de los canales de transmisión de la financiarización en América Latina. Es el área más empírica, en donde creo yo también el trabajo viene a aportar su propia mirada. Una parte importante de todo lo que yo desarrollé pasó por la construcción de una base de datos propia, con microdatos a nivel firma, a partir de los estados financieros, compatibilizada con las emisiones de deuda corporativa, que incluyó observaciones para más de 15 años, 800 firmas, 24 posiciones de balance y 8 principales países de América Latina, es decir, un terreno muy fértil esta base de datos para el estudio econométrico a partir de la implementación de datos de panel. Entre los principales resultados de lo empírico de todas las cosas que yo pude estudiar, destaco 2. Por un lado, la cuestión de la inversión productiva. Ahí se demuestra que la financiarización en América Latina es un fenómeno que se desarrolla en la última década y media, acotado a grandes empresas. De manera similar a los países centrales, el canal de distribución de dividendos es una fuente adversa a la inversión productiva, y a diferencia de los países desarrollados, el canal de ingresos financieros y la tenencia de activos no financieros como desincentivo a la inversión resultó solo consistente para un periodo acotado de tiempo. Es una particularidad de la región. Y por el lado de la deuda corporativa, desde 2009, América Latina fue el continente más dinámico respecto de la emisión de deuda en mercados financieros. La deuda estuvo casi en su totalidad denominada en dólares, motorizada por un grupo acotado de empresas mayoritariamente relacionadas a la explotación de recursos naturales, de Brasil y de México. Y cuando uno abre los balances para analizar la utilización de este boom de liquidez internacional que ingresó por ese canal, se ve una elevada relación entre las empresas que emitieron deuda y la tenencia de activos financieros sobre el activo total, en detrimento, de alguna manera, de la inversión productiva. Esta tendencia se acelera luego de 2009, en línea con la flexibilización de las condiciones de liquidez global. De alguna manera,
en estos ejercicios empíricos el trabajo comprobó que las firmas se comportaron administrando liquidez interna, expandiendo los niveles de activos y pasivos financieros de manera simultánea, similar a lo que de alguna manera operaría una institución financiera y no como una firma productiva, resultando en una señal de financiarización motorizada básicamente por la dimensión internacional. Muchas gracias, Nicolás. Felicitaciones nuevamente por tu tesis. Al menos de mi parte, para ir finalizando, de vuelta felicitarlos a todos y todas. Creo que la calidad de los trabajos ganadores y distinguidos ha sido muy buena. De hecho, vamos a estar convocando a varios de ustedes para que envíen esos trabajos a la revista académica del Banco Central, Ensayos Económicos. Invitarlos a que continúen con sus carreras académicas y que se enfoquen en temas que son relevantes para el Banco Central, tanto los temas monetarios y financieros como también aquellos vinculados con el desarrollo económico, con el mandato múltiple que tiene el BCRA y atento a los desafíos que presenta la economía argentina. Estamos muy contentos en términos de la participación que tuvo el premio este año y también en términos de la diversidad de universidades, tanto públicas como privadas, y en términos de la cobertura geográfica con más de 7 jurisdicciones que aportaron trabajos al concurso. Así que agradecerles, felicitarlos y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.